Walter, gracias por venir y compartir con nosotros. Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes para tu teleoyente. Te agradezco por la invitación. Para mí no es algo fácil estar acá. También no fue fácil hacer mi denuncia pública, porque sea lo que me estoy enfrentando. Y tuve que pensar mucho para hacer esta denuncia porque mucha gente no puede denunciar por temor a perder su trabajo, por temor a sumario, por temor a ser descontratado. Por eso yo pensé muchísimo, más todavía porque tengo a mi señora que es defensora pública y, como sabe, con un sumario cualquiera te puede quitar, te pueden buscar pelos en la leche. Así mismo es. Bueno, nosotros primero te felicitamos porque es cierto, casi nadie, yo creo que nadie se anima a hacer denuncia, este tipo de denuncias. ¿Qué es lo que denunció Walter? Denunció que se amañó un concurso para asistente de defensoría, ¿verdad? Así mismo, llamaron al concurso, ¿verdad? Y mucha gente me dijeron, ¿verdad? No te postules, esto ya está todo cocinado, ya está todo amañado, ya son cupos políticos, son cargos liberales, me dijeron, ¿verdad? Y yo con mi ilusión, bueno, quiero entrar, quiero probar. Entramos, mucha gente vino del interior a rendir. Para la gente que nos ve y nos escucha, Walter, sí, había 11 cargos para concursar por central. Por central nomás. Por central nomás. Después había más. Vos por central lo que concursaste. Así mismo, por central. ¿Verdad? Y por central habían 11 cupos para asistente de defensoría. Y entraron gente, ¿verdad? Que se le repuntó en la entrevista, que eran 25 puntos. Consistía en que en currículum podía sumar hasta 25 puntos, ¿verdad? En psicotécnico 10. Y ahora un poco en entrevista 25 puntos. 25 puntos también. Sí. Y en entrevista fue lo que cocinaron todo. Y me faltó, en conocimientos generales era 40 puntos. 40 puntos. 40 más 10, ¿y el primero cuánto era? 25. 25, 40, 50, 75 puntos antes de la entrevista. Antes de la entrevista. Más 25 la entrevista porque 100 era el puntaje 100 en juego. 100 el puntaje en juego. Y tendrían que entrar ahí las personas que hacían el mayor puntaje. Bueno, grande fue nuestra sorpresa. Ahora se hizo todo bien hasta el psicotécnico, se hizo todo bien, se iba publicando cada día, ¿verdad? El test, o sea, el resultado de los puntos. Sí, entonces nosotros podíamos, el test, y era difícil pedir reconciliación, pero por ejemplo, en el conocimiento general, mucha gente pidieron reconciliación, se le vio y se tuvo un punto más y así. Pero ¿qué pasa? Llegó la entrevista, duró 2 semanas, ¿verdad? Y era una psicóloga que contratada tercerizada, ¿verdad? Experta en laboral, ¿verdad? Y más un equipo del que estaba en la mesa para examinador, ¿verdad? Había un comité evaluador, sí, para entender bien. Sí. Una psicóloga entonces y un comité evaluador. Sí. Un comité evaluador cuyos integrantes fueron nombrados o designados por una resolución, ¿verdad? Firmada así por mismo. la defensora, la señora Lorena Segovia. ¿Y cuántos integrantes tenía ese comité evaluador? Eran la que evaluaban eran 2 personas, más la psicóloga, ¿verdad? Y te llamaban por Zoom, porque eran 10 minutos supuestamente, de las 7 hasta la 1, ¿verdad? 10 minutos de preguntas y las preguntas eran algo estúpido para nosotros, ¿verdad? Que todos ya pensábamos, ¿verdad? Que cómo van a evaluarnos nosotros 25 puntos preguntándonos si alguna vez nosotros nos peleamos con nuestro jefe. Si cómo resolvimos ese problema. Esas eran las preguntas que hacían los integrantes del comité evaluador. Esas eran las preguntas. Y ustedes pueden corroborar con eso, porque fue vía Zoom. Vía Zoom, y eso se queda todo grabado. Se queda grabado. Y se puede pedir eso, que se traiga a la vista, por ejemplo, cuáles fueron los parámetros para evaluarnos con una entrevista de Zoom que ni siquiera se cortaba todo porque en muchas partes no hay ni buen internet, ¿verdad? No nos escuchábamos,
y así, ¿verdad? Pero ahí ¿qué pasa? Con los 25 puntos se repuntaron mucha gente que ni siquiera tenían buen puntaje para poder acceder al cargo. Y Claro. fue Ahí está la amañado. maniobra. A ver, para entender bien dónde está la maniobra, tenían que hacer ellos 100 puntos, era el puntaje total en juego. 25 puntos era en Bueno, te explico. En malla curricular, que es el malla estudio. curricular 25 puntos, 10 Ahí puntos empezaba, psicotécnicos. ahí empezaba. Después era 40 puntos conocimientos generales. Conocimientos generales, entonces 40 puntos y Y psicotécnico 10 puntos. psicotécnico 10 puntos. Sí. Ahí estaban ya en el juego 50, 75 puntos. Sí. Jaco hago y la secreto. Peña tende por que para entender bien, 25 puntos es lo que era discrecional. 25 puntos lo que valía la entrevista con los integrantes del comité evaluador. 25 puntos. Y ahí viene la trampa. ¿Dónde viene la trampa? Que el comité evaluador, por ejemplo, yo soy operador del PLRA y hice de estos 75, hice 50. Sí. Y acá Walter hizo 60, me está pasando en 10 puntos en estos primeros 3 puntajes. Pero en la cuarta etapa está la entrevista, donde los dos tenemos en juego 75 puntos. ¿Y qué ocurre ahí? A mí me dan 25 puntos y con eso alcanzo 75. 75 de los 100. Y a Walter, que tenía 10 puntos más que yo, le dan 10 o 12. Sí. Él queda en 72. Y la pregunta es, ¿qué era tan complicado para responder? Nada. Nada era complicado. Sino esta es una maniobra que se hace no solamente en la Defensoría Pública, sino este es un esquema viejo que se hacía antes en donde COAPE, Corte Suprema de Justicia, Boyapó, mi ministro. No sé de los nuevos, los anteriores por lo menos, cuando iban a seleccionar, hacían también de esta forma. En Guatamina, al calcular, todos los demás tenían, o sea, vos tenés, imagínate, la malla curricular con 25 puntos te vale. Todo lo que es tu trayectoria, tu estudio, o vale 25 puntos. De Guatamina, que calcular, a 25 puntos, o vale la entrevista. Iguala con la malla curricular, precisamente para hacer este tipo de maniobras groseras y para favorecer, en este caso, yo creo que vamos a ir analizando a quienes se les favoreció y quiénes son esas personas de entre los 11 que fueron nombrados, ¿verdad? No, acá hay que investigar a la mayoría que entraron a nivel país. Mucha gente entró con méritos también. No digo que todo el mundo, yo sé que mucha gente entraron con méritos, pero hay mucha gente acá que se le ayudó con la entrevista. Yo no estoy hablando que todo el mundo son. Así mismo es. Pero que hay gente. Claro, porque hay que maquillar, pues. Hay que maquillar. Hay gente realmente que no merecían estar ahí, que fueron cupos políticos, que se saben todo. Yo es que denuncié eso. Cuánta gente me habló, me felicitó, me dicen que lo que estoy haciendo nadie se animó a hacer. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una mordaza en la boca, perdón, que se llama sumario. Se llama descontratación. Para la gente contratada, fácilmente no se Claro, descontrataron. afuera, inmediatamente afuera. Que el que osó en denunciar un hecho de corrupción, fuera, lógicamente. Y el que está nombrado sumario, te busca lado y te saca. Bueno, y a ver, Walter, en ese sentido, entonces, a ver, quiero entender bien. Hay muchos más cargos, entonces, en juego, en todo el país. Esto es solamente central, para entender bien. Para que tengas en cuenta, es porque hay más cargos acá en asistente central. Después a nivel país, hay que revisar. Todo el concurso. Todo el concurso y cómo... Ojalá que la gente se anime, así como Walter, a denunciar y tiene que responder sobre este tema, porque esto está todo documentado, la defensora general, la señora Lorena Segovia. No le quiero comprometer a Walter, ¿verdad? Más de lo que él hizo ya es suficiente. Denunció este amaño del concurso. Yo personalmente asumo
esto que estoy diciendo, que esto tiene que responder la defensora. Es una cuestión grave porque es un hecho de corrupción en donde se amaña un concurso y en donde está en juego dinero público. Es muy fácil hacer campaña política, no importa sea para el Partido Liberal, para el Partido Colorado, no importa. Es muy fácil hacer dinero, esa campaña con dinero público. Si la defensora va a pagar de su bolsillo, que le ascienda a quien ella quiere y que le mande a hacer campaña donde ella quiere. O las personas que le respaldaron, o los políticos que le respaldaron a ella para llegar a este cargo, que usen plata de su bolsillo. Y esto es apenas una muestra, porque este tipo de situaciones, señores, nosotros ya tuvimos mucho. Como Manduata, la fiscalía en su momento le había acusado al exdirector de Puertos, que falleció en un caso supuesto de negligencia médica, el liberal. Él le pagaba a los operadores políticos que venían a marcar y después ya se iban a hacer actividades políticas. Eso quedó demostrado, llegó a acusarse, señores, llegó a acusarse. Y podríamos estar ante este tipo de situación en este caso. Walter, ¿hace cuánto que vos estás en la defensa pública? Yo estoy en la defensa pública hace 5 años. Estoy como dactilógrafo, entré en un concurso, concursé para nombramiento, entré hace 5 años a través de concurso. Bueno, anteriormente estaba en 2014, yo empecé en el Poder Judicial con el doctor Camilo Torres en la parte de juzgado penal adolescente, ¿verdad? En el juzgado, y después metí currículum en la defensoría, me llamaron para concursar, me fui y ¿Concursaste y ingresaste? Ingresé. ¿Cómo qué? Como dactilógrafo. Como dactilógrafo. ¿Hace cuántos años estás en el cargo de dactilógrafo? Hace 5 años él está como dactilógrafo. Imagínense, vos terminaste la carrera de Derecho. En 2019 terminé la carrera de Derecho. Hace 3 años tiene su título de abogado. Él sigue siendo dactilógrafo. ¿Y cuánto ganás, Walter? Ahora mismo nuestro sueldo es 2.480.000. 2.480.000, entonces es el sueldo que percibe un dactilógrafo en la defensa pública. Sin quitar ahí después le quitamos lo que es la jubilación. ¿Y queda? Queda 2.100.000 por ahí nomás. 2.100.000. Imagínense, él tiene, reitero, entonces hace 5 años está en la defensa pública, en donde concursó para ingresar como dactilógrafo. Continúa siendo dactilógrafo con un título de abogado en la mano. Concursó ahora teniendo la gran esperanza de que podría ganar uno de los cargos de asistente de defensoría, que es un salario de 7 millones de guaraníes aproximadamente. Sin embargo, hubo amañamientos para favorecer, no todos como dice él, porque hay gente que se merece, hay que rescatar, no todos, pero algunos. Es más, quiero recalcar algo. Sí. En mi currículum no pude sumar más puntos porque tengo la escuela judicial, terminé, pero debo 3 millones de guaraníes que no puedo pagar todo para retirar mi título. O sea, vos 3 millones de guaraníes estás debiendo entonces en la escuela judicial y no podés retirar tu título. Ya hice un préstamo para pagar la mitad porque justo nos agarró en pandemia y no podíamos más pagar nada y me quedó 5 millones y medio, creo que ese fue mi deuda. Que no pagamos más nada, entonces cuando iba a retirar, bueno, me fui, pagué 2 millones y medio por un préstamo y después ahora no puedo más hacer un préstamo para pagar los 3 millones que me faltan. Y estoy debiendo, tengo un título ahí que está durmiendo. Claro. Por culpa de que nosotros, mira, no podemos tener buen currículum porque no tenemos buen sueldo, no tenemos plata para hacer estudio, para pagar especializaciones. Y bueno, escuchar, por ejemplo, este tipo de testimonios, sinceramente golpea, lastima, golpea muchísimo. Porque cuando uno le escucha a las autoridades en la corte, en la fiscalía, en la defensa pública hablar de transparencia, de honestidad, se llenan la boca de esa cosa. Sin embargo, no dudan en prestarse a las maniobras para designar, nombrar, ascender a operadores políticos. Es una vergüenza esta situación y reitero mis felicitaciones acá a Walter, porque no es fácil
hacer este tipo de denuncias. Quiero recalcar algo también. Sí. Nosotros estamos en Lambaré, ¿verdad? Yo estoy en Lambaré. Nosotros estamos en la parte penal, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos 4 ciudades encargadas con 8 o 9 defensores penales, que son Ñemby, San Antonio, Villa Elisa y Lambaré. Las 4 ciudades, vos sabés, la población que tienen, la cantidad de población que sumando todo, nosotros no vamos más abasto con esa gente, no tenemos recursos humanos, no podemos dar una buena atención a esa gente porque ya estamos sobrepasados. Cada defensor, el que tiene menos causa, tiene 500 causas activas. Y entras de turno, tenés que estar yéndote a Ñemby, Villa Elisa, San Antonio, Lambaré, la fiscalía te llama, le quitaron los cupos de combustible que eran 300.000 guaraníes, le quitaron a ellos. Los defensores no pueden hablar, cuando hablan ya le envía sumario, no a sumario, le envía auditoría. Entonces vos no podés hablar, solamente tenés que callarte y escuchar eso, o sea, dejar pasar, digo yo. No podemos hablar porque la jefa nos persigue con el tema de sumario, nos amenaza con sumarios. Inclusive nos entregó cheat de personal para corporativo, ¿verdad? ¿Para qué? Y teníamos que tener 2 teléfonos ya nosotros. Por gente que apenas tenemos este sueldo, teníamos que adquirir otro teléfono para que tengamos corporativo, para comunicarnos entre nosotros, que ni saldo no tiene otra vez. Y entre nosotros no podemos comunicar con nuestra línea privada, ¿verdad? Pero es para la gente que se comunique con nosotros, dice. Pero al final nosotros no tenemos saldo, tenemos que llamar a través de nuestro número privado, ¿verdad? Y está amenazando también los defensores que tienen que atender el celular 24/7. Si no hay sumario, como vos tenés una fiesta, vos estás en audiencia, vos tenés juicio, ahora no vas a poder atender. Y la gente denuncia que los defensores no atienden. Los defensores están ocupados corriendo de aquí para allá. Con las causas que manejan, la cantidad. No tiene tiempo para atender una llamada. Después recién ve un mensaje. Y la pobre gente que teníamos que tener sí o sí conseguir un teléfono. Hasta la limpiadora, todo el plantel. Gente que cobramos poquísimo. Y otro gasto más. Así es, Walter, nosotros te agradecemos mucho la presencia, agradecemos y reiteramos nuestro apoyo y felicitamos tu valentía en mostrar la cara. Quiero aclarar, porque este tipo de situaciones me da piel de gallina. Se me piri cuando un ciudadano paraguayo, cuando un funcionario inferior, él es dactilógrafo de la defensa pública, gana 2.500.000. No puede retirar su título, su certificado de la escuela judicial porque no tiene para pagar. Había hecho un préstamo para pagar una parte y eso no pudo hacer figurar en su malla curricular, porque si no hubiera obtenido mucho más puntos. Así mismo, por lo menos me hubieran dado puntos, porque son 2 años de especialización. De especialización, así mismo es. Esto es apenas una muestra de lo que ocurre en las instituciones públicas. Señores, tenemos que decir basta a este tipo de situaciones, basta al robo del dinero público. Reitero, la señora Lorena Segovia puede hacer de su dinero particular, puede hacer lo que quiera, puede ascender y puede contratar a los operadores del Partido Liberal que ella quiera, pero de la plata pública no. Eso no puede ser, no podemos permitir. Y ella tiene que responder ante este tipo de denuncias muy, pero muy graves. No sé cómo estarán los championes inquietos como esa publicidad o esa propaganda que ella hace siempre para la defensa pública. Pero ahora esos championes estarán más inquietos que nunca con este tipo de denuncias. Reitero, muy graves. Sinceramente, yo te vuelvo a reiterar las felicitaciones, Walter, y bueno, esperemos que no exista represalia. Esperemos que no exista represalia y nosotros acá estamos abiertos y dispuestos a ayudarte a vos y a gente como vos. Quiero recalcar otra cuestión. Él es la cara visible. Hay muchísimos funcionarios detrás de él. Ellos están trabajando en grupo
No es, él es solamente la cara, el que se animó, el que tuvo la valentía de mostrar la cara. Pero hay cientos de funcionarios que están haciendo llegar sus denuncias de todas partes. Y eso es muy importante para poder erradicar la corrupción de nuestras instituciones. Gracias por tu visita, Walter. Muchísimas gracias por la invitación, estamos a las órdenes. Bueno, nosotros de esta forma estamos llegando al final de la edición de hoy de El Observador Radio. Fue un gusto extraordinario compartir con ustedes y sobre todo tocando temas tan gruesos como este y que hacen al funcionamiento de las instituciones públicas. Los ciudadanos, reitero, tenemos que estar atentos a las actuaciones de nuestras autoridades, esas autoridades que tienen la obligación de rendir cuentas sobre su gestión. Hasta mañana.